Más de uno Ibiza y Formentera, hablando al aire. Hoy charlamos tranquilamente en Hablando al Aire con una persona a la que cada semana sigue mucha gente en su espacio aquí en Onda Cero, abriendo pista. Una persona a la que este sonido le es muy familiar. Seguramente le traerá muy buenos recuerdos que ahora compartirá con nosotros. Una persona inquieta, experto en el mundo del motor, tanto en motos como en coches, piloto, organizador de eventos y muchas más cosas que nos iremos enterando a través de esta entrevista. Hoy me acompaña Rafa Rodríguez. Saludos, Rafita, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, como siempre, muy bien, gracias por la invitación. Es un placer charlar contigo porque además estoy seguro de que mucha gente hoy se va a sorprender de la cantidad de cosas que se pueden hacer en una vida corta de momento, porque no eres una persona mayor. Así que vamos a empezar hablando y remontándonos al génesis. ¿Dónde nace, Rafita? Pues nací en Barcelona. En 1977, ya hace tiempo ya, 48 jóvenes años que tengo y bueno, pues nací, sí, en Barcelona. ¿Qué recuerdos tienes? O sí, más concretamente, ¿tienes algún primer recuerdo de esos que a veces se guardan en una cajita especial que dices, me impactó esto, tal cosa? Pues a nivel personal, cuando eres un niño y como bien todo el mundo ya sabe, mi primer recuerdo era un cochecito a batería que le quitamos el motorcito y nos tirábamos por una cuesta, lo empujábamos entre mi primo, mi hermana y yo y nos tirábamos cuesta abajo en una urbanización que veraneábamos en el Nou Vendrell, también en Cataluña, y que acabábamos por los suelos haciéndonos daño, brechas, y es uno de los recuerdos más de infancia que tengo. Pues mira qué curioso, porque mi padre trabajaba en una empresa que la central estaba en el Vendrell. Pues mira. Y íbamos regularmente y tengo muy allí. buenos recuerdos de los veranos, siempre. Ya. Siempre. ¿De pequeño tenías moto? ¿Te habían comprado algún cochecito así como...? En principio siempre hemos estado en la familia vinculados al mundo del motor, sobre todo del trial, porque tengo a mi mejor amigo que además nos consideramos, casi hablamos de como si fuéramos primos, que es David Cobos, fue uno de los pilotos míticos del Mundial de Trial, quedando en quinta posición en el Mundial en aquella época. Y entonces yo los veranos los pasaba también en Viladecans, donde salíamos a entrenar los niños 12, 13 años solos. Salíamos de casa con nuestras motos de trial a la montaña, una cosa que ahora es inimaginable. Claro. Yeah. Pero bueno, la cultura catalana siempre del mundo del motor y del deporte en sí favorecía. Y bueno, la primero que empecé a practicar, porque nos trasladamos cuando era muy pequeñito a Alcalá de Henares, una ciudad patrimonio de la humanidad como es nuestra Ibiza, en el que tengo también muy buenos recuerdos, y allí practicaba el deporte del bike trial, que se llama, el trial sin. Nosotros estábamos dentro de la Federación de Bike Trial y empecé haciendo bike trial. Luego, bueno, con el tiempecillo, pues sí que tenía moto de trial pequeñita, la típica Mecatecno Dragonfly 50 centímetros cúbicos, y luego, a razón de un amigo entrenador de la bici de trial, muy amante también de las motos, pues tenían un garajillo, una Derby Copa antigua de 50 centímetros cúbicos que siempre quedábamos en la puerta de su casa para salir a entrenar con la bici de trial, y yo siempre le decía, esta motillo, y al final le medio convencí para que entre los dos la pusiéramos en marcha, porque a él también le hacía ilusión, y la primera moto real que tuve mía propia, con 14 años, porque eran 50 centímetros cúbicos, era una Derby Copa 50 centímetros cúbicos que me encantaría volver a tener en mi garaje porque es un bonito recuerdo. Los primeros vínculos con el mundo del motorsport. Los primeros bacatazos, me imagino, también, ¿no? A ver, era una moto de carretera, 3 marchas, pero al final la cabra siempre tira al monte, como me dicen a mí en casa, y con esa motillo nos íbamos a la montaña. Oye, ¿había antecedentes en tu familia de alguien más que se dedicara al mundo del motor? ¿O? Bueno, lo que digo, mi primo David y su padre, que siempre han sido trialeros, hacían 4x4, tenían coches deportivos en aquella época, y entonces yo siempre estaba vinculado con ellos. Y bueno, pues eso, de hecho yo digo siempre mi primo David y él dice siempre mi primo Rafa, no somos familia de sangre, sus padres y los míos eran de la misma pandilla y era, bueno, pues eso todo. Y aparte sigue siendo todo un honor de que cuando voy por ahí digo que soy
familia Claro. de David Cobos, pues la gente del mundo del trial lo recuerda con Claro. bastante cariño. ¿Hermanos, hermanas? Sí, tengo un hermano más pequeño que también hace sus lares por aquí, por Ibiza, que muchísima gente lo conoce porque trabaja en Jara Studios con Javi y está por ahí de reportero de guerra en muchísimos sitios, y una hermana mayor que, bueno, pues que se dedica a sus menesteres. ¿Algún profesor o profesora que te marcara de pequeño? Que digas, lo recuerdo con cariño, o alguna anécdota que te haya pasado con algún profesor o profesor. A ver, yo era bastante ¿Trasto? movidillo. Bueno, venga, lo has querido decir tú, bastante trasto. Siempre he sido muy activo, he practicado un montón de cosas en el dispares, en el colegio, en las extraescolares hacía ballet clásico, a la vez hacía judo, hacía teatro, o sea, era todo un poco así. Y la verdad que los recuerdos del colegio los tuve muy bien, sobre todo lo que tenía es sobre la directora y el director del colegio, porque como mis padres trabajaban, me quedaba en el comedor cuando el colegio antiguamente era mañana y tarde, entonces pasaba todo el día en el colegio. Entonces, claro, en los recreos del comedor, tanto una como otra, pues eso, a doña Ana y a don Joaquín, pues como iba de vez en cuando a su despacho, pues les tengo buenos recuerdos, porque al final eran educadores. Fíjate qué curioso, porque yo cuando yo empecé yendo a las monjas, que era lo normal en mi pueblo, y cuando creo que era a los 6 años o a los 4, que ya teníamos que salir del colegio de la Consolación, me llevaron a un colegio y el profesor era un matrimonio y se llama Don Joaquín y Doña Ana. Pues exactamente igual. Y aparte es que el colegio se llamaba San Joaquín y Santana, el que yo iba. Este se llamaba San Joaquín Vives, pero qué curioso, ¿no? Pues qué curioso. Bueno, cosas de la vida. vida. Y ahora nos encontramos aquí, micrófono en mano. ¿Cómo eras de adolescente? ¿Eras muy ligón, muy bailongo, muy fiestero? Fiestero en general no. O sea, a mí si lo decimos cronológicamente, el deporte siempre iba conmigo, el judo me gustó mucho, el ballet clásico, el teatro, porque luego siempre hacíamos actividades extraescolares, el festival fin de curso, Ya. y la gente decía, pero Rafa sale en todo, ¿qué? Sale cantando, luego sale en el judo y luego sale en el ballet. Y luego, bueno, ya en el instituto, pues sí, cambias de aires, el instituto 14 años, en otro barrio que no es el tuyo. Bueno, éramos trastillos, pero siempre, además lo digo con mucho honor y con mucho respeto, nosotros inauguramos el instituto, entonces éramos los primeros que íbamos siempre, los más mayores del instituto éramos nuestros. Éramos los trastos del colegio, hacíamos bromas, pero no permitíamos que nadie abusara de nadie. Ya. O sea, entre nosotros podíamos tener bromas entre nosotros, pero allí lo que ahora se llama bullying, Ya. allí en nuestro instituto, la pandilla nuestra, que éramos los mayores del instituto, no permitíamos que pasaran estas cosas. Sí, porque siempre había alguno, ¿sabes? El chulito, el tal, que intentaba avasallar a los demás, ¿no? El chulito era de la pandilla nuestra, Ya. respetando al resto, Ya. o se le quitaba lo de ser chulito porque éramos los mayores del Claro, colegio. claro. Fui representante de los alumnos en el instituto. ¿Delegado? Delegado Sí. del instituto, Ujú. delegado de clase, delegado del instituto. Siempre he estado un poco vinculado con las personas, porque yo creo que me encantan las personas. Y bueno, pues ahí pues sí que empecé. En Alcalá de Henares había una discoteca muy famosa, que era la discoteca Radical, que en los inicios del tecno más duro empezaron a hacer allí. Luego abrieron otras discotecas alrededor. Estaríamos pero hablando de los 90 y tantos, ¿no? Más o menos, 96, Sí. 96 más o menos. Entonces, como a mí me gustaba la bici de trial y la bici de trial había que ir por la mañana, pues yo salía muy poco. Cuando salía era disfrutar de la música, sin malos rollos. Aparte de Alcalá de Henares, era una ciudad, un pueblo grande, vamos a decir. Todo el mundo nos conocíamos, padres, hermanos, unos y otros. Y si te pasaba algo... Si eras malo, tu padre se iba a enterar rápido, y si eras bueno, también todo el mundo lo sabía. Claro. Allí, bueno, pues siempre involucrado, mi madre también, Carmen León, pintora, artista, que siempre le ha gustado... Artistaza, siempre le ha gustado investigar sobre la cultura de los sitios por donde ella ha residido. Pues investigó y estuvo haciendo años de investigación sobre el traje típico de Alcalá de Henares, porque las reinas en aquella época de las fiestas iban con un vestido de gala o de calle, y ella dijo, no, aquí tiene que haber un vestido típico, como podría ser, como aquí las payesas, como el traje andaluz en Andalucía, y dice, no puede ser que en una ciudad tan mítica, un pueblo grande como Alcalá de Henares, y entonces consiguió
revivir el primer traje típico de Alcalá de Henares. Entonces siempre yo he estado vinculado a las fiestas patronales de allí. Claro. He sido cabezudo. ¿Sabes? No sé si la gente lo conoce en esas fiestas. En mi pueblo se llama Els Nanos y los Gegants, ¿no? Vale, pues aquí... Los enanos y los gigantes. Pues he sido cabezudo y he sido gigante. Porque en las fiestas a mí me gustaba mucho y salía con mi cabezudo a repartir un poco de porra por el pueblo y estaba muy bien. Soy una persona muy sencilla, pero como tengo tanto morro, me han salido bien las cosas. Me presenté a Mister del pueblo. Qué bueno. Salí elegido, no porque fuera el más guapo, lógicamente. Con el bañador ese así pequeñito, marcando era un poco. Es más castellano aquello. ¿Sí? Se hacía, bueno, pues se hizo una presentación popular en el centro del pueblo porque solo había reinas, no había, en aquel momento le llamaban damo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues conté 4 chistes, me hice la broma, hice ahí un poco y salí elegido y pasé pues unas grandes fiestas disfrutando gratis de todos los conciertos, de los toros, de todo aquello. Tremendo. Y en el pregón, allí en el balcón, y bueno, pues eso. Decir que hubo un poquito de... Tenía 17 años, los cumplí en octubre. Pero yo me presenté. ¿Eso te generó algún club de fans o algo? Al contrario, ahora como se dice, ahora se dice todo lo contrario, ¿no? Ahora se meterían conmigo en redes sociales porque este tío no ha salido. Pero bueno, la cuestión es que yo soy de esta forma de ser, que me gusta pasarlo bien. No tengo miedo a involucrarme en casi nada, siempre y cuando lo vea que es una cosa segura, divertida y que no voy a ilegal, que no voy a hacer daño a nadie. Y bueno, pues eso es más o menos mi... Acabas el instituto y ¿qué pasa luego? Bueno, acabé el instituto y me fui a estudiar imagen y sonido, porque a mí me gustaba lo del micro, las cámaras y todo esto. Tuve un bypass ahí que tuve una crisis estudiantil, porque estuve un año en la escuela de hostelería de Alcalá de Henares. Me gustaba, porque mi madre me decía, Víctor, eres muy cocinilla y tal. Bueno, y probé, luego vi que no me gustaba tanto como lo que yo pensaba. Y estudié en el Instituto Carlos María Rodríguez de Valcárcel, en el Moratalaz, en Madrid, imagen y sonido. De ahí también un poco la afición por la radio. Mis prácticas, todo el mundo tiró hacia la imagen y yo tiré más hacia el sonido. Entonces, cuando hubo que hacer unas prácticas, pues yo elegí radio. Estuve en una pequeña emisora de radio que se llama... que existe todavía, RK20, en un pueblecito en el Valle Alto de Alcalá de Henares, en Villalbilla, en el que al principio, como buen becario, vamos a decirlo, práctica, limpiaba publicidad cuando existían aquellos mini discs. Limpiaba y ordenaba la publicidad para que luego, por las tardes, noches, para que luego los locutores oficiales, como puedes ser tú, pues tuvieran el trabajo más fácil. Oye, que yo he ordenado muchos discos en la discoteca y he hecho muchas cosas que, madre de Dios. Entonces, dejarme hablar. Bueno, me empezaron a dejar poner música sin hablar, que estaba bien por las noches, porque ellos desconectaban lo que era la emisora, y bueno, me dejaban poner musiquita de todos los tiempos y luego dejarme hablar. Y al final, pues, tuve un pequeño programilla que allí, bueno, eran... RK Tronic, era el de música electrónica, RK Roll, era el de música roll, porque la emisora se llamaba RK20. Y bueno, tuve un pequeño programilla ahí los domingos de 10 a 12 de la noche, que es cuando nadie quería ir a la emisora. Pero bueno, ahí empecé a cogerle gusto y pasión al micro y a la radio. Y bueno, pues y no has dejado de hablar hasta nuestros días. Bueno, se nota que no hace falta que me hagas muchas preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo conoces Ibiza? Ibiza, pues a través de la bici de trial. Se organizaba el Campeonato de España de Trial, aquí lo organizaba Extrarren, Rafa Ruiz Padre, muy bien organizado, una de las pruebas del Campeonato de España de Bike Trial. Nos juntábamos con los 4 amigos, que éramos jovencillos, teníamos 13, 14 años, nos juntamos con los padres y dijimos, venga, vamos a embarcarnos. Y cogimos una furgoneta con todas las bicis, liamos al padre de uno de ellos y nos vinimos a Ibiza a correr el Campeonato de España de Bike Trial, que fue en Botafoc, cuando todavía había playa, cuando estaba la playa de los duros. Sí, sí. Y estuvo muy bien, muy divertido. Como no íbamos un poco con bajo presupuesto, el padre y el niño... No había un duro. Bueno, el padre y el niño dormían en el Hotel Argos y nosotros dormíamos en la puerta del Hotel Argos. Cerquita. Claro, dormíamos en la puerta del Hotel Argos en la furgoneta. Anda. Nos colábamos al hotel a ducharnos, nos colábamos a desayunar, pero la razón es que nosotros lo que queríamos era practicar nuestro deporte, que era el bike trial, ya que los medios todavía no daban para la moto de trial. Y a razón de eso,
pues le dije a mi madre, Ibiza me ha ¿Le hablaste de encantado. Ibiza? ¿Tu madre conocía Ibiza? ¿Había alguna relación aquí? Ninguna. Cero Ninguna, relación. Pero claro, esto, al ser isla de artistas, tu madre se debió encontrar como pez en el agua. Bueno, es que lo que pasó es que yo insistiendo con Ibiza, pues decidimos venir de vacaciones. Ujú. Estuvimos en el Ibiza Pueblo, que ya es otra compañía ahora, en San Antonio, y años más tarde mi madre al final decidió venirse a vivir a Ibiza Ya. y cuando, bueno, después del tiempo, pues ya me vine yo por aquí. Estábamos hablando ahora de ese campeonato 1994, ¿no? Para centrar un poquito el tema. ¿Y cuándo decidís ya ir estableceros en Ibiza mucho más tarde? No, mi madre junto con mi hermano vinieron en el 97 y yo, otra de las facetas que mucha gente no conoce, cuando acabé de ser paracaidista profesional en el ejército, por eso mi vinculación con Alcalá de Henares, porque la BRIPAC, la Brigada Paracaidista, está en Alcalá de Henares y yo, para ir a hacer la mili normal y corriente, no podía ir porque yo no puedo ir a hacer las cosas normales, pues me metí profesionalmente, que además tengo muy buenos recuerdos de la Brigada Paracaidista. Además, como había estudiado imagen y sonido, fui el fotógrafo de la revista interna de la brigada que se llamaba Boina Negra. Yo era el fotógrafo. Era el encargado de abrir, cerrar y mantener el museo de la Brigada Paracaidista cuando había colegios. Y luego, pues, era el chofer del mando que había allí. Me lo pasé en grande. Salté todas las veces que se podía saltar, porque además el teniente coronel con el que yo era mi mando directo fue fundador de la Brigada Paracaidista cuando saltaron en Sidi Ifni. Entonces, para él lo primero era ir a salto, se paraban las excursiones, se paraba la revista siempre que había salto, había que ir a saltar. Y luego un dato curioso que la gente no lo sabe es que todo el mundo estaba firme a la bandera, incluido el rey de España, menos yo, porque tenía que hacer la foto. Ah, o sea, estabas exento, ¿no? Alguien de tenía estar que firme, hacer, alguien tenía que hacer esa foto. Inmortalizar el momento. Correcto. Entonces, bueno, pues hice 13 saltos, 2 de ellos nocturnos, me iba a todas las maniobras. Tiene que ser impresionante esto, ¿eh? Bueno, es en automático. Si de día ya tiene que ser impresionante ver aquello y lanzarte al vacío, de noche, más divertido. ¡uf! No calculas mucho la ¿Pero altura. lleváis algún tipo de luz, alguna referencia? No, en tierra te ponen una bengala. Una bengala. Y tienes que ir allí. Apunta la Me bengala. imagino que te lo pasarías mal aquella vez que en el desfile de las Fuerzas Armadas el paracaidista que llevaba la bandera, pobrecito, se enganchó. Era compañero, era un mando, compañero nuestro. Él saltaba en manual, que se llama. Nosotros saltábamos en automático, que era subirse, enganchabas la anilla, saltabas y a los 4 segundos abría automáticamente el paracaídas. Luego tenías que controlarlo. ¿Algún momento así de... ostras, que no se abre o que tarda un poco más o ningún susto, ¿no? No, la verdad es que no. Además, algún compañero así. Bueno, a ver, rodillas siempre ha habido porque la gente cae mal, algún tobillo. Yo, por suerte, como son cosas que me gustan, me motivo y lo intento hacer siempre bien y cada vez mejor y muy divertido. Y bueno, pues entonces, cuando acabé mi faceta profesional, porque se me acabó el contrato y ya no me iban a mantener en el mismo destino. ¿Te trasladaban a otro lado? Bueno, empezó la época de Kosovo y lo más seguro que hubiera ido a combate. Entonces, no tenía tanto amor por el ejército como yo pensaba. Para jugarte la vida. Y entonces me vine para Ibiza. Ya. Año 99. Llegas aquí y ¿qué pasa? Pues nada, que mi madre está aquí, yo veo chico joven, Ibiza, verano, calor. ¿Vivíais en San Antonio o no, vivíamos... además es que me da pena decirlo, porque ahora voy en el barco, desde fuera lo veo. Vivíamos en Figueretas, en el edificio que tiene Los Arcos, en la calle Galicia. Sí. Que ahora el barrio ha cambiado bastante. Sí. En aquella época era una pasada. Ya. Era un barrio familiar, te bajabas al Casansó y hablabas con él, ibas a la frutería, la recepción del Hotel El Quijote, el otro. Ahora, Os conocíais todos. Ahora ha cambiado bastante. De hecho, yo tengo un recuerdo muy bonito, porque mi madre siempre será madre toda la vida. Y como los hijos siempre hemos estado, mi hermana por un lado, yo por otro, entonces bajó al portal de casa y había una niña extranjera llorando. Y es que se había confundido del billete de avión y entonces se había quedado sin hotel porque el avión salía como 2 o 3 días más tarde. Uy. Entonces se había encontrado agobiada porque los amigos habían ido, ella era australiana, me acuerdo perfectamente, y mi madre, ¿qué hizo? Como buena madre, tú no te preocupes, vente a casa. Se la subió a casa y tuvimos durante 3 días
una chica que nos agradeció, tú no lo sabes. Claro. El primer día se fue al supermercado, claro, porque hacer una compra grande podía, pero no había hotel, no había habitaciones que se pudiera permitir, y aparte es que era en agosto y no había. Entonces la chavala nos llenó la nevera, estuvo muy guay. Entonces esa fue la primera casa de alquiler que tuvimos aquí en Ibiza. Luego estuvimos también en Edificio Azul, donde estaba la parada de autobuses en Isidro Macavich. En los Girasoles. Bueno, mi madre estuvo primero en los Girasoles y luego allí. Y nada, pues mira, nos fuimos vinculando a la isla poco a poco. ¿Y aquí sigues con el tema del motor? Hombre, sigo vinculado a una emisora de radio que todos los lunes hacemos un programa muy guapo, porque es lo que estamos diciendo, ya la gente lo estará deduciendo, que he unido dos de mis pasiones, que es la radio, lógicamente, y el motor. O en general todo lo que tenga ruedas o se pueda llevar, porque ahora trabajo de patrón portuario en un barquito, no tiene ruedas, pero tiene motor. Pero te das cuenta que estás por tierra, mar y aire. Es que son cosas que siempre he decidido. De hecho, uno de mis próximos proyectos no muy lejanos es llevar aviones. Me gustaría, hay las avionetas, vamos a decir, el PPR, que es una titulación. ¿Aquí te puedes sacar el título? Aquí no, aquí no, y menos ahora que, por desgracia, el Aeroclub de Ibiza, con los precios que tienen para estacionar los aviones, ahora es carísimo mantener un avión en un aeroclub. Entonces aquí se ha perdido lo que el Aeroclub de Ibiza y Formentera se ha perdido. Han hecho perder la afición. Claro, es que ahora no es imposible que un aeroclub, una asociación sin ánimo de lucro, tenga una avioneta para que los socios hagan sus horas y para que disfruten de su pasión, que son los aviones. Entonces, bueno, pues mi idea, cuando se pueda, pues sacarme un pequeño titulillo de llevar una avioneta de un solo motor de día, con buena visualización y con una ¿Y qué te tendrías que ir a Valencia, Castellón? Bueno, en Cuatro Vientos he mirado, Madrid. He mirado Madrid, sí, que son donde las escuelas. Porque como estuve echando combustible de aviación, cuando venían las avionetas me las pedía yo para hablar con ellos, porque me encantaba que vinieran las escuelas a repostar. Y es otra de los planes que tengo, ¿no? Así porque tú, ahora, en la actualidad, digamos, tu trabajo oficial es patrón portuario de la Marina Mercante. Correcto. Esto es lo que haces, ¿no? Esto es lo que hago independientemente de las aficiones tuyas luego, que son muchas. Que son muchas, sí. Háblame de rutas.world. ¿Cómo pues nace? Rutas.world, pues eso. La pandemia pasó factura a muchísimas personas, entre ellas a mí. Y a mí siempre me han gustado las motos, he tenido motos de todo tipo, grandes, pequeñas, de carretera, de asfalto, turísticas. Y juntándome con un buen amigo mío, dije quiero hacer esto que hago en la radio, pero hacerlo fuera, como sacar la radio fuera. Entonces empecé a hacer pequeños vídeos en YouTube explicando lo mismo que explicaba en la radio de esa semana, pues lo hacía así. Y al final, bueno, pues me dijo, pues yo lo veo una cosa bien. Y podíamos organizar viajes en moto, que viniera gente en moto a Ibiza, conociera Ibiza y Formentera. Luego podríamos hacer viajes, porque yo he recorrido mucho mundo en moto. África conozco he bajado hasta Senegal en varias ocasiones. Y podemos llevar a la gente a hacer viajes que no hace nadie. Cogimos a través de la radio antiguamente, recordáis que hacía el Radio Motor Show, que sacábamos la radio, lo que era abriendo pista, lo sacábamos al Centro Cultural de Jesús y allí hacíamos lo que hacemos tú y yo los lunes, pero un plan más grande, y lo hacíamos allí. Entonces traíamos siempre a algún invitado emblemático del mundo del motor. Ahí tuve la suerte de conocer a la gran Alicia Sornosa, que es la primera mujer de habla hispana en dar la vuelta en moto en solitario. La trajimos de invitada. Impresionante, ¿eh? Sí. Impresionante. Periodista, escritora, motera, gran viajera, y la conocí y hice buenas amigas y dije, oye, ¿por qué no hacemos lo que hace Alicia? Porque Alicia, al fin y al cabo, ha sido muy inteligente y hace pequeños viajes de autor a los rincones más bonitos que ella conoció cuando dio la vuelta al mundo. Claro. Hace India, hace carretera austral, hace un montón de viajes, hace África. Entonces dije, hombre, yo no voy a ser Alicia Sornosa, lógicamente. Bueno, y entonces decidimos organizar Rutas.world. Somos dos, en principio somos dos. Tenemos a nuestro gran amigo Carlos, que es amigo, trabajador, apasionado, que siempre nos echa una mano en todos los eventos que hacemos. Porque él también, Carlos ha dado
se fue con la mujer y cruzó todo Sudamérica Anda. en moto, en solitario los dos con la mujer, con lo cual ya te digo el antecedente que Ya. tiene. Yo creo que sabe ir en moto y aparte le apasiona y es un tío así que es de nuestro, como nosotros, vamos. Y entonces, bueno, pues empezamos con Rutas.world. Vimos la posibilidad de hacer en Ibiza lo que decíamos, ofrecer un paquete Ibiza-Formentera. Porque en 5 Ibiza días. no hay circuito, ¿no? Para poder entrenar. No, bueno, no este es hay, otro no hay, tema, ¿no? otro Ya, tema que sí. podríamos hacer Ya. una miniserie dentro Ya, de sí. esta entrevista. Bueno, ya. Entonces hicimos Rutas.world, configuramos un paquete Ibiza-Formentera 5 días, 4 noches, lógicamente de Semana Santa a junio, porque luego julio y agosto los Sí, precios de los hoteles sí. se disparaban y aparte el calor y la gente no veíamos que fuera viable viajar en moto por Ibiza, y luego retomábamos un poco en septiembre hasta el Puente del Pilar. Las reservas caían muy a cuenta gota porque la gente, la mentalidad de Ibiza no lo cuadran con Ibiza moto, no discoteca, Más bien fiesta que otra entonces cosa. no salían las reservas. Mira que nosotros estuvimos en Fitur, estuvimos en un montón de sitios intentándolo hacer y al final, bueno, pues dijimos, no salen los viajes, vamos a hacer una cosa, no se organiza una vuelta a Ibiza en moto. Entonces es que dijimos, pues en vez de hacer pequeños viajes que vengan 5 o 6 motos, pues vamos a hacer que vengan todas las que se puedan, máximo posible, en unas fechas que los precios de todos sean un poquito más accesibles y en el que también la gente de Ibiza pues no esté con el rollo de la temporada. Entonces así salió, gracias a José Luis, a Carlos y a mí, pues salió Ibiza Rider Day, que es la vuelta, nosotros le decimos internacional en moto, Isla de Ibiza, Claro. porque viene gente de muchísimas nacionalidades, incluso residentes que son de otros países, pero también viene gente de fuera de nuestras fronteras, y así salió Ya. Rutas. Ahora hablaremos de los logros, pero ¿alguna carrera que tengas esa espinita que no has podido hacer todavía? Hombre, tú ya No, lo sabes. Dakar. Está claro. La espinita no es que la tenga. Lo que pasa es que yo con el Dakar, que es la prueba del motor más duro del mundo, que tú sabes que soy un apasionado, que me conozco el reglamento, tengo amigos en todas las Ya. categorías, me ilusiono. Un saludo para Tony Bingut, para Matías, para Sandra. No sé si hay más gente también que corre, porque Bueno, imagino que sí, ¿no? Claro, Chico Ferrer de Chico Formentera Ferrer, fue sí. el primer Piti Uso en correr el Dakar en moto con aquellas condiciones. De hecho, la noticia es muy curiosa. La anécdota es muy curiosa. El Motoclub de Formentera y Ibiza se llama Motoclub de Formentera y Ibiza, cuando antiguamente era Motoclub de Ibiza y Formentera, para promocionar a Chico, Claro. que pudiera ir al Dakar y Sí. que Formentera y todo Tuviera más peso. tuviera Sí. un poquito más de peso. Ya. Pero me ilusiono y me desilusiono, porque yo hablo con Matt, tengo el coche Ya. preparado, o con Sandra, o con el Bingut, o lo otro, Pero tú tal. me comentaste algo de camiones, ¿no? Si Claro. no recuerdo mal. Claro, eso, y entonces a raíz del Radio Motor Show, siguientes invitados fueron los 16 veces campeones del Dakar en camiones, en la categoría de 6x6, los famosísimos, el camión de KH7 naranja. Ahí ya sí que ya me calenté, porque Ya. aquel Radio Motor Show fue especial Dakar. En ese año yo fui el primer ibicén con correr en la Marroc Challenge, que es un rally no competitivo, que luego hay que correr. Ya. Es solidario, que se organiza en Marruecos, y lo corrí con un Renault Clio tracción delantera, que eso fue otra de las aventuras, liando a mi mujer de navegante, que además Oye, ¿tu navega mujer muy bien. cómo lleva tu vida? Bueno, ¿Lo lleva bien? ¿Te seguimos- acompaña bien? seguimos Porque es juntos. importantísimo, claro, Hombre. que la pareja por lo menos entienda, ¿no? Todas esas pasiones. Seguimos juntos después de tantísimos años, y yo le respaldo en sus actividades, y ella me respalda en las mías. ¿Se llama? Monse. Monse, un saludo para Monse, que te verá. Sí, sí. Y entonces, en ese año ya se me encendió lo de, sí, está muy bien, quiero correr el Dakar, como sea. Está Fabio Lotero también, que lo conocía con el tiempo en unos entrenos con oficiales del Dakar para el Club Aventura Tuareg. Y lo que pasa es que cuando estoy en el lío me encanta, me motivo, quiero hacerlo, pero cuando me pongo a echar números, Ya. No es barato, ¿no? me desilusiono. Y hace porque falta patrocinadores y ayuda. es muy caro, es muy Ya. caro, muy caro. Ya. En moto han ido pasando los años. Por suerte y por desgracia, siempre fallece alguien, sobre todo en moto, en el Ya, Dakar. sí. Ya hace poco, de hecho, en el anterior Dakar, hace 2 Dakares, Carles falleció
Fabio fue el primero que lo encontró, entonces yo ya con 48 años... Que Fabio también tuvo un accidente importante. Sí, también tuvo un accidente sí, importante. sí. Entonces yo ya en moto digo, pues en moto va a ser que jugarme la vida en cada kilómetro no es mi ilusión sería correr el Dakar y acabarlo. Claro. En coches apareció Mati y Sandra de la nada, consiguieron un presupuesto, se fueron a correr y Rafita, vamos a hacernos otro coche. ¿Siguen en clásicos ellos? Sí, ¿Sí? Siguen en clásicos en el Dakar, pero en velocidad en el Campeonato de España. Claro. La idea es saltar algún día a velocidad en el Dakar, pero ya hablamos de presupuestos millonarios. Entonces, digo, tengo que buscar algo. ¿Y con qué voy a correr el Dakar si lo corro? Pues tengo alma camionero, yo he sido camionero muchísimos años y yo creo que sería además el eslogan primer ibicenco en correr el Dakar en camiones, aunque fuera en el clásico, porque si en coches es caro correr un Dakar, en velocidad, en camiones, es increíble el presupuesto que hace falta, porque claro, un camión de carreras te lo pueden alquilar por 1 millón de euros con la asistencia, porque te hace falta otro camión que te haga la asistencia al camión. Entonces es complicado. Entonces la espinita clavada que tengo, que todavía estoy a tiempo, correr el Dakar. Dentro de los logros tuyos, así lo que más importancia tenga para ti, lo más entrañable a nivel de campeonatos y cosas así que has conseguido. A ver, logros como títulos en sí, pues campeón de Baleares de regularidad Super Sport de montaña, con un SEAT 127 verde pistacho de aquella época. Color de moda en aquella época. Claro. Fue un año muy divertido, me lo pasé súper bien, además con lo bueno que tienen los clásicos, que como tienes que tener la ITV en vigor, pues yo cogía mi cochecito los viernes después de salir de trabajar, me metía en el barco, montado en el coche carreras, me montaba en el barco, me iba a Mallorca, corría, volvía montado en el coche y poco a poco, pues bueno, conseguí También decir que si eres constante sobre todo, por ejemplo, Campeonato de España de automovilismo, montaña, vamos a decir, y Baleares, si eres constante yendo a todas las pruebas y haciéndolo medianamente bien, aunque no ganes todas, que gané unas cuantas pruebas, aunque los mallorquines intentaron boicotearnos en cada momento, verificándonos todo cuando veían que nos traíamos los puntos para casa, pues al final, bueno, pues puedes conseguir un titulillo. Claro. No es que... A ver, no ganas nada, ganas un trofeo de 3 euros, te has gastado todos tus ahorros de todo, la paga extra del año te la has gastado ahí. Pero la balanza está un poco descompensada, ¿no? Pero me intentaba llevar a mi mujer cada vez que íbamos, cuando íbamos por ejemplo, a San Salvador, nos hemos quedado en el monasterio a dormir, luego hemos comido bien, a ver, hemos hecho fines de semana de carreras y pasándolo muy bien. Claro. Pues más logros deportivos, pues en la bici de trial corrí el campeonato del mundo de trial en el año 94, de bike trial en el año 94, en la categoría de 26 pulgadas, que fue una forma que hizo la Federación de Bike Trial para promocionar el deporte, hacer que las mountain bike, que se llamaban antiguamente, pues tuvieran su categoría. Y bueno, pues fui seleccionado por la selección española y corrí 3 pruebas del campeonato del mundo, quedando en la 10ª posición. Fue en Castellví de Rosanes, fue en la República Checa y fue en Bélgica. Nos llevaban a todos en un autobús con las bicis dentro, íbamos de camping, la selección española en aquella época. Unos recuerdos muy bonitos, muy divertidos y sobre todo pues que estuvo guapísimo. Y en 30 segundos, que no nos quedan ya prácticamente tiempo, ¿tu paso por la política fue agradable? No. A ver, yo me presenté para alcalde a Santa Eulalia en 2 ocasiones con Alternativa Insular, un partido que yo conocía a varios y conozco y sigo siendo amigos y conocido de ellos, y me dijeron, oye, Rafita, tú podrías hacer grandes cosas con tu forma de ser en tu municipio y además no tenemos a nadie. Digo, pues mira, vamos a ir para adelante, lo primero a ver si consigo que hagamos un circuito, aunque sea en Santa Eulalia, además de toda la problemática que tenían nuestros vecinos de alrededor. La política local es muy agradecida, pero también, sobre todo el tema de campañas políticas, yo que soy un tío normal y humilde y honesto, pues eso de que en la foto, en el último segundo, cuando el fotógrafo va a hacer la foto, se te pongan delante para que tú no salgas, dije, esto no es política, esto es de todo menos política. Claro. Si ya estás haciendo estas cosas en campaña para conseguir votos, ¿qué pasará si sales elegido? Y al final, pues, insistieron de que me presentara más veces.
Tuve muy pocos votos, pero yo creo que bien avenidos. Además, creo saber quiénes son los que me votaron, o sea que tengo especial cariño en aquella época y es una experiencia más en la vida que te da. Pues, ¿tu bocata favorito? ¿Mi bocadillo favorito? Sí. Hombre, el de carne asada del bar Cambufí, en Cambufí, con pimiento y queso. Ahí estamos, sí señor. Mi querido Rafa Rodríguez, más conocido como Rafita, ha sido un placerón tenerte aquí conmigo, haber descubierto cosas interesantes sobre tu vida, esta vida inquieta y aventurera que sigues viviendo todavía y te queda mucho todavía por descubrir y por disfrutar con tu familia y con quien tú quieras. Gracias y hasta siempre. Pues un abrazo a todos, gracias por invitarme y a ver si hay más porque queda mucho por contar.